La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. ¿El cambio climático sabéis lo que es? Cuando cambian las nubes al sol. Pues no, No. El cambio climático no es el cambio meteorológico, no. Pero bueno, como tampoco vamos a solucionar los gravísimos problemas ambientales por el mero hecho de colocar la lata en el contenedor correspondiente. Las cosas no son tan sencillas. De hecho, vivimos en un mundo muy, muy complejo. Sí, nosotros ahí en medio del mundo tan ignorantes. Y por eso es tan importante contar con herramientas que nos ayuden a interpretar mejor el mundo. Y la educación ambiental no deja de ser esto, una buena herramienta que nos permite entender mejor el mundo donde habitamos. Es como si a una persona muy miope, pero muy miope, le regalaran unas gafas muy bien graduadas. Unas gafas como estas. Mirad. ¡Wow! Lo veo todo muchísimo más claro. Lo que ocurre es que, como con las gafas normales, se ven las arrugas del mundo mucho mejor. Pues yo les diría a mis padres que reciclemos y que no contaminemos. La solución a los conflictos ambientales pasa por el cambio de conducta de todos nosotros. Esto significa que la educación ambiental no es solo cosa de niños. Pues a lo mejor crear una asignatura en los colegios que sea sobre la educación ambiental solo, ¿no? Una hora mínima a la semana. Es verdad, sí. Los seres humanos necesitamos una herramienta o una asignatura que puede ser de por vida, que nos ayude a comprender cómo esa relación que tenemos con la naturaleza tiene un impacto, unas consecuencias, una repercusión que va más allá del momento actual, ¿no? Que afecta al futuro. En 2050 va a haber más plásticos que peces. Y los peces se lo tragan y entonces se mueren. Una ballena se enredó con una red y un delfín con lo que une las latas se le pegó en el hocico, entonces se murieron. La ballena casi. Entonces digo que la educación ambiental nos aporta un sentido crítico que nos va a transmitir a su vez un superpoder importante, pequeño pero importante, que es la visión de futuro que nos facilitará soluciones originales y efectivas ante los problemas que nos supone este modelo de desarrollo que tenemos ahora, que es de usar y tirar. Tampoco hay que contaminar con el coche. También podemos ir en bicicleta o andando. O en coche eléctrico. En nuestra vida diaria debemos mejorar nuestro comportamiento ambiental, utilizando con sensatez los recursos del hogar y mejorando nuestra movilidad. Lo primero que nosotros ya hemos conseguido, que va a venir el periódico y la radio a hablar con nosotras o a decir que la cantimplora y la fiambrera. Que estamos haciendo lo de la cantimplora y la fiambrera. Para que lo vea más gente y que lo pueda... Sí, para que lo hagan, porque estamos repartiendo una idea a todos los colegios. La educación ambiental nos ayuda a cambiar nuestros hábitos personales, porque nos explica y nos muestra los problemas del medio ambiente. Solo de esta manera podremos cambiar nuestras conductas sociales. El camino es siempre el mismo, de lo personal a lo social y de lo social a lo global.